resultante de la fermentación de azúcares es el etanol, un compuesto químico que puede ser utilizado como combustible, presentándose como una alternativa al consumo de derivados del petróleo. Así, el bioetanol es un componente que se genera mediante la descomposición por vía anaeróbica de materia orgánica. Este proceso puede ser llevado a cabo por organismos capaces de metabolizar el azúcar presente en algunos compuestos, obteniendo como producto dióxido de carbono y etanol, o bioetanol, dado su origen natural. La historia moderna del etanol se remonta a finales del siglo XVIII, cuando en 1796 Johann Tobias Lowitz obtuvo por primera vez etanol puro por destilación a través de carbón activo. No sería hasta medio siglo más tarde cuando Samuel Murray, inventor americano y pionero de la época, desarrolló un motor capaz de operar a partir de etanol. Este diseño de motor revolucionó la industria del transporte, llegando a su culmen con el desarrollo del primer cuadriciclo, creado por Henry Ford e impulsado por etanol. El etanol se convierte, por primera vez en la historia, en un combustible de gran interés. El modelo Ford Model T se comercializa y distribuye, teniendo un gran éxito dentro del automovilismo de la época. Era capaz de funcionar con etanol, queroseno y gasolina. Sin embargo, la llegada de la liseca en Estados Unidos en 1919 frenó completamente su uso, siendo ilegal comerciar, fabricar y transportar alcohol, relegando por tanto el uso de etanol en vehículos a un segundo plano, solo pudiendo ser utilizado cuando se encontraba mezclado con gasolina. Una vez finaliza la Primera Guerra Mundial, se produce finalmente la ascensión de la gasolina como combustible rey, limitando el uso de etanol a un mero componente minoritario. Unos años más tarde, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial y su increíble demanda de carburante, con el consecuente encarecimiento de la gasolina, se desarrolló en Brasil un modelo de vehículo cuyo combustible contiene un 50% de etanol. Esta versión no llegó a interesar en el resto de países tras la Segunda Guerra Mundial, donde la gasolina alcanzó precios muy bajos. A pesar de ello, en otras partes del mundo, donde presentaban sobreproducciones de materias primas, se usaban estos excedentes para la síntesis de bioetanol. No sería hasta finales del siglo XX cuando la excesiva dependencia en la gasolina se convierte en un problema debido a su encarecimiento y agotamiento, presentándose el bioetanol como una interesante alternativa. Las principales fuentes de materia para la producción de bioetanol pueden clasificarse en tres grupos: materiales con alto contenido en azúcar, materiales amiláceos y biomasa lignocelulósica. En cuanto a los materiales con contenido en azúcar, como por ejemplo la remolacha, el sorgo dulce y la caña de azúcar, se caracterizan porque su conversión a etanol es sencilla, puesto que no requieren de una hidrólisis previa. Por otro lado, los materiales amiláceos, como el maíz y el trigo, se encuentran compuestos por el almidón, del que se obtiene la glucosa, utilizada en la síntesis de etanol por fermentación. Por último, en el caso de la biomasa lignocelulósica, algunos ejemplos serían la madera o residuos de la agricultura, como el olote. Estos no se encuentran compuestos por glucosa, sino por celulosa, hemicelulosa y lignina. Ahora que ya conocemos los distintos tipos de bioetanol que existen, así como la materia prima de la que proceden, podemos explicar de qué manera se obtienen, es decir, qué pasos son necesarios para producir bioetanol. Partiremos de un material lignocelulósico, el olote del maíz. Para poder introducir el olote en el proceso de producción, debemos primero separarlo del maíz, para luego someterlo a un tratamiento termoquímico. En primer lugar, por medio de desgranadoras industriales, se separan los granos de maíz del olote, consiguiendo de esta manera el producto para el proceso en sí. Se realiza una trituración de dicho olote y posteriormente un tamizado para seleccionar partículas de un tamaño óptimo para su tratamiento termoquímico. La etapa de pretratamiento termoquímico consiste en una explosión de vapor catalizada con ácido sulfúrico por media hora de operación, donde se lleva a cabo la autohidrólisis de la hemicelulosa presente en los olotes, reduciendo así la formación de inhibidores como el furfural. En primer lugar, se produce la introducción de la mezcla a elevadas temperaturas y presiones en una cámara sellada. Tras un determinado tiempo, se realiza una descompresión, separando cada fibra con una mínima pérdida de material. Los reactores discontinuos contienen puertos para la entrada y salida tanto de productos como de reactivos, y se pueden complementar con un sistema de agitación y de transmisión de calor. Sin embargo, los reactores discontinuos a escala industrial suelen tener un volumen similar, en torno a los 200 metros cúbicos. Una rápida respuesta a las variaciones de temperatura es vital para el correcto funcionamiento del reactor. Para ello, cuenta con una camisa exterior por la que circula el fluido encargado de la transmisión de calor.
Finalmente, el pretratamiento se lleva a cabo con ácido sulfúrico como catalizador a una temperatura alrededor de 190 grados centígrados. El reactor tiene como finalidad la eliminación de la mayor cantidad posible de hemicelulosa del orote, teniendo como principales productos la arabinosa, el ácido acético y el furfural. Seguidamente se va a realizar la operación de filtración. Como consecuencia del elevado grado de impurezas que presentan las corrientes durante el proceso, es necesario hacer uso de un filtro de prensa. Un filtro de prensa presenta un funcionamiento en discontinuo y contiene un conjunto de placas diseñadas para proporcionar una serie de cámaras o compartimentos en los que se pueden recoger los sólidos gracias a que estos se retienen en un material filtrante. El proceso de filtración conlleva una serie de pasos dentro del equipo. En primer lugar, el equipo se cierra juntando las placas. Una vez juntas, la alimentación a separar pasa por las placas, quedando retenido el sólido en ellas y permitiendo, por tanto, el paso del fluido limpio. Para este proceso se utiliza un filtro de prensa, con una eficiencia de alrededor del 99% y con una capacidad de procesamiento de alrededor de 100 metros cúbicos por hora. Una vez se alcanza la colmatación de las placas, se produce un aumento de la presión, que es indicativo para la descarga de los sólidos. Para dicha descarga, las placas se separan, y ya sea por acción de la gravedad o por otros medios, el sólido es separado de estas. Finalmente se limpian las placas con agua para poder volver a utilizarse en el siguiente proceso. Esta operación se lleva a cabo 2 veces. La primera de estas se realiza tras el pretratamiento químico, en la que se debe de separar la alimentación en sus fases sólida y acuosa, eliminando los inhibidores de la siguiente etapa del proceso, como es la silosa. Finalmente habrá otra tras la hidrólisis enzimática, que permitirá separar la glucosa que se empleará en la fermentación de los sólidos residuales. El siguiente proceso es el proceso de la hidrólisis enzimática. Este se lleva a cabo introduciendo la celulosa obtenida tras la filtración en un reactor de mezcla completa, con agitación mecánica que pueda garantizar la homogeneidad en la mezcla, así como tener un mejor control en las propiedades, en la concentración, en el pH y en la temperatura. Entre las características de este reactor se encuentran el uso de turbinas con 4 palas inclinadas de 45 grados, ya que son muy útiles a la hora de agitar medios bastante viscosos y con sólidos en suspensión. Además son capaces de generar más turbulencias que las turbinas con forma de hélice de barco, por lo que se favorece un mayor contacto del sólido con las enzimas, y que también ofrece un alto rendimiento empleando un reducido mantenimiento. Esta turbulencia se incrementa gracias a la presencia de baffles. Por otro lado, el reactor se calienta hasta aproximadamente 50 grados centígrados, mediante un encamisado que mantiene la temperatura constante y evita interferencias entre el material y la resistencia, facilitando así la agitación y siendo además fácil de limpiar y mantener. A nivel molecular, la hidrólisis de la celulosa consta de 2 partes. En primer lugar, endoglucanasas y exoglucanasas producen un corte en el enlace O-glucosídico de cada 2 monosacáridos, produciendo múltiples moléculas de celuliosa, que posteriormente serán cortadas gracias a una beta-glucosidasa y que finalmente originarán moléculas de glucosa. Tras la hidrólisis enzimática, comienza el proceso de filtración, en la que la fase acuosa de la glucosa producida debe separarse de la fase sólida que aún permanece en el proceso. De estos se ocupan filtros de prensa con una efectividad del 99%. El proceso que sigue a la hidrólisis enzimática es la fermentación microbiana. La fermentación alcohólica es un proceso anaeróbico, es decir, en ausencia de oxígeno, realizado básicamente por levaduras. A partir de la fermentación alcohólica se obtienen un gran número de productos, entre ellos el alcohol. En nuestro caso vamos a trabajar con la Saccharomyces cerevisiae. La reacción química de la fermentación es la siguiente. Para un mol de glucosa se van a producir 2 moles de etanol y 2 moles de dióxido de carbono. Asimismo, el proceso de fermentación se lleva a cabo con una concentración inicial de glucosa de 160 kg por metro cúbico y de 0,1 gramos por litro de Saccharomyces cerevisiae, a una temperatura de 30 grados centígrados y un pH de 4,5.
El proceso suele durar entre 48 y 60 horas, obteniéndose un 14% de alcohol. Como ya hemos comentado anteriormente, se va a trabajar con fermentadores con agitación y que trabajan en continuo. Estos son herméticos y de acero inoxidable, que permiten retirar mediante canalizaciones apropiadas el dióxido de carbono resultante. Además, los fermentadores se alimentan de 3 corrientes. Por un lado, de la mezcla del alimento. Por otro, de la levadura, en nuestro caso la Saccharomyces cerevisiae. Y por último, del agua, que proviene de la columna lavadora de CO2. Como subproducto principal se obtiene el CO2. Este suele emplearse en la elaboración de bebidas gaseosas. La levadura asimila la mezcla de maíz en condiciones anaeróbicas para producir etanol. La glucoamilasa es una de las enzimas más importantes, dado que convierte la dextrina en azúcares simples como la glucosa y la maltosa, que son fácilmente utilizados por la levadura. También es posible hacer sacarificación y fermentación en un solo paso. Se llama sacarificación simultánea y fermentación, y tanto la glucoamilasa como la levadura se agregan juntas. Se realiza a una temperatura más baja que la sacarificación, que rondaba entre los 32 y los 35 grados centígrados, lo que ralentiza la hidrólisis en glucosa. A medida que se forma la glucosa, se fermenta, lo que reduce la inhibición del producto enzimático. Disminuye las concentraciones iniciales de glucosa, disminuye el riesgo de contaminación, reduce los requisitos de energía y produce mayores rendimientos de etanol. Debido a que este proceso se realiza en una unidad, puede mejorar los costes de capital y ahorrar tiempo de residencia. El fermentador que se utiliza para esta operación es el fermentador Lab4 S5 bioetanol, que cuenta con un potente motor High Torque, con hélices de distintos tipos de pala para un efectivo mezclado. El crecimiento microbiano y la formación de etanol podrá hallarse aplicando un balance de materia. Durante la fermentación, el etanol conserva mucha de la energía que estaba originalmente en el azúcar. Esto es lo que le convierte en un excelente combustible. La última operación que se va a realizar en la obtención del bioetanol es la purificación. Una vez finalizada la fermentación, se obtiene una corriente formada principalmente por etanol y una cantidad significativa de agua que debe ser eliminada por destilación, constituyendo así una etapa de purificación. Para ello, se utiliza un sistema formado por varias columnas. En primer lugar, la corriente entra en una columna de platos denominada desgasificadora, que se encuentra en la parte superior de otra columna conocida como despojadora. En la primera de ellas se producirá la eliminación de los gases disueltos procedentes de la fermentación, como es el CO2, así como una pequeña cantidad de etanol que puede ser recuperada. Para ello, se destila de nuevo la columna de aldehídos, obteniendo como producto de cabeza los componentes que acompañaban al etanol, compuestos de alta volatilidad y CO2 entre otros. Como producto de cola, como consecuencia de su menor volatilidad, se obtendrá una corriente rica en etanol. Mientras, en la columna despojadora, puesto que la temperatura de ebullición del etanol es menor que la del agua, la mezcla se calienta generando vapores ricos en etanol, un 50% en etanol aproximadamente, y que conformarán el producto de cabeza y abandonarán el sistema por la parte superior de la columna, justo antes de llegar a la columna desgasificadora inicial. Como producto de cola se obtiene un líquido residual, empobrecido en etanol, menor al 0,05%, produciéndose así también la separación de sólidos que puedan acompañar la mezcla. Se trata de una columna que normalmente trabaja a presiones inferiores a la atmosférica, con el objetivo de evitar taponamientos por la biomasa, fenómeno que se ve reducido a bajas temperaturas. La corriente de vapor generada como producto de cabeza aún sigue teniendo componentes indeseados, por lo que se lleva a cabo un nuevo proceso de destilación en una columna de rectificación. En esta también se incorpora el etanol recuperado de la columna de aldehídos. En la columna de rectificación se produce lo que se conoce como destilación azeotrópica heterogénea, utilizando benceno como agente de separación. El alimento, azeótropo agua-etanol, entra y el reflujo es un líquido rico en el agente de separación, benceno. La composición de ambos alimentos combinados hace que los productos de la columna puedan ser
etanol puro y el azeótropo ternario, vapor de cabeza. Cuando condensa el vapor de cabeza y se lleva al decantador, se obtienen dos fases, una rica en benceno que se devuelve a la columna como reflujo y una acuosa que en un segundo proceso de separación, mediante destilación, produce un vapor de cabeza compuesto por benceno, agua y etanol, que se recircula al decantador y una mezcla de agua y etanol de cola. Esta mezcla de etanol-agua se lleva a una última columna donde obtenemos un vapor rico en etanol, que se recircula introduciéndose junto con el alimento binario agua-etanol, y un residuo que es prácticamente agua pura. Como consecuencia, se obtiene como producto de cola una corriente de destilado rica en etanol, con una concentración de alrededor del 99%. Una vez que finaliza el proceso de obtención de bioetanol, este puede ser utilizado en una gran variedad de aplicaciones, como podría ser su uso en la fabricación de envases de plástico, disolventes limpiacristales, desinfectantes, cosméticos. Sin embargo, una de las aplicaciones más prometedoras sería su uso como combustible, reemplazando así el consumo de derivados del petróleo. De hecho, puede ser utilizado en mezclas con gasolina en concentraciones del 5% o del 10%, que no requieren modificación en los motores actuales. Por otro lado, también puede ser utilizado en forma de aditivo de la gasolina, como etilterbutil etel, que es usado para aumentar el índice de octano. Por último, puede emplearse también como una alternativa al hidrógeno en las pilas de combustibles, debido a mayores facilidades en las medidas de seguridad y cuestiones logísticas. Aunque el mercado de bioetanol industrial se ha mantenido estable en los últimos años, las perspectivas de futuro en cuanto a su crecimiento son bastante optimistas. La mayoría de las miradas están puestas en el uso del bioetanol como combustible, puesto que la preocupación por la contaminación mundial y el efecto invernadero se han incrementado en los últimos años, razón por la que en Europa se ha dado un crecimiento importante en los últimos años de la tasa del bioetanol en el mercado. De hecho, se ha convertido en una exigencia dictaminada por la Directiva de Energía Renovable la necesidad de aumentar la dependencia económica del bioetanol hasta en un 10% para el año 2020, año en el que se exigirá a las empresas mezcladoras de combustibles reducir las emisiones del efecto invernadero hasta en un 6%, así como elevar la concentración de bioetanol en la gasolina en toda la Unión Europea. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de expectativas que hay en el futuro del bioetanol, siempre hay opiniones diferentes en torno a este tema. En primer lugar, habrá países detractores cuya economía está alimentada por el comercio de petróleo y a los que no les interesa la pérdida de potencial de este producto. Además, aunque se reduzca la contaminación por combustión, se debe recordar que la producción de bioetanol genera una gran cantidad de residuos contaminantes y, además, se deben contar con un importante competidor del bioetanol, la electricidad, ya que ésta puede competir en uno de los principales campos del bioetanol, los combustibles.